Bueno, muy buenos días a todos. Espero que tengan un feliz fin de semana. Ya estamos en la semana número 3, en la cual estamos viendo todo lo referente a estudios de seguridad. Espero que todas las dudas y todo se haya despejado durante todos estos días. Igualmente les estaremos publicando los videos en nuestra página de YouTube para que puedan continuar observando los videos que estamos dando en todos nuestros perfiles. Primero, ¿qué es un estudio de seguridad? Vamos a analizar esta parte muy detenidamente. Cuando ingresamos como directores de seguridad o jefes de seguridad de un departamento, sea de escoltas o departamento de seguridad en general, debemos efectuar un estudio de seguridad. Este estudio de seguridad me arroja las vulnerabilidades en las cuales estoy determinado en mi cargo o el cargo que voy a ejercer, ¿ya? El grado de exposición al riesgo, las vulnerabilidades que se adoptan y las medidas preventivas de control, ¿ya? Debemos tener en cuenta que en la parte de medidas preventivas de control son las que me arroja el estudio de seguridad, y estas medidas preventivas, recordemos que la prevención es el 90% del ciclo de la seguridad. Ahora, teniendo en cuenta que el 90% es prevención, 5% reacción y el otro 5% intuición o buena suerte, como dicen algunos, pero para mi concepto es 90% prevención, 5% reacción y el otro 5% preparación de acuerdo al área en el cual estoy laborando. Si soy guardia de seguridad, pues me preparo para ser guardia de seguridad. Si soy escolta, me preparo para ser escolta. Si soy portero, me preparo para ser portero. Cada uno debo prepararse, por eso digo 5% preparación, pero de acuerdo al área. Pero cuando van a hacer un curso, el curso específicamente lo abarca todo, ¿ya? Conocer el tipo y el nivel de las vulnerabilidades de una instalación o persona. Cuando decimos conocer el tipo de nivel de vulnerabilidades, es conocer todo su entorno y todo lo que se está manejando. Establecer el mapa de riesgo. Cuando establecemos un mapa de riesgo, debemos tener en cuenta que ese mapa de riesgo no solamente es establecerlo por establecerlo, simplemente por cumplir un requisito. Entonces, también debemos prepararnos de acuerdo a él y debemos darle copia a nuestro VIP de ese mapa de riesgo, ¿ya? Elaborar un plan de acción. Dentro el plan de acción va determinado al mapa de riesgo. El mapa de riesgo es establecer o determinar la confianza y lealtad de personas o empleados. Esa parte es muy importante porque estamos hablando de que los empleados son los que nos van a dar a nosotros realmente la confiabilidad de nuestro servicio. Punto siguiente, elaborar un plan de acción específico para el caso de ataques o instrucciones. Cuando hablamos de elaborar un plan de acción, debemos tener en cuenta que ese plan de acción va de acuerdo al nivel de riesgo que tenga nuestro VIP o el nivel de riesgo que tengan nuestras instalaciones. Como director o jefe de seguridad de un esquema de protección, debo preestablecer el nivel de riesgo que voy a efectuar o que voy a tener, ¿ya? Uno de los puntos subsiguientes es el evitar robos o pérdidas. Dentro de los robos o pérdidas, pues debemos tener en cuenta que estos son evaluados de acuerdo a la labor que estoy desempeñando. Si hago transporte de valores, pues el nivel de riesgo es más alto. Me preguntan del punto siguiente, elaborar un plan de acción específico. Sí, elaborar un plan de acción específico para el caso de ataques. Cuando hablamos de un plan específico, es de acuerdo a lo que se está estableciendo o está preestableciendo dentro del esquema de protección. Cuando hablamos, por ejemplo, de un esquema de protección de alta vulnerabilidad de un presidente o un diputado o cosas como estas, debemos tener en cuenta que podremos tener amenazas de secuestro, robo, hurto o cuál tengo determinado. Nuestro estudio de seguridad determina si es empresario, dentro del empresario, cuál es el nivel de riesgo que tiene. Tiene más extorsión, entonces cuál es nuestro plan de acción. Pero nunca debemos dejar atrás los otros factores en los cuales se puede determinar. No solamente me debo enfocar tiene nivel de amenaza de extorsión, entonces me voy a enfocar nomás en esa parte. No, tengo que analizar todos los puntos. No sé si le queda claro ahí a la persona. Continuamos. Proteger la vida y bienes y propiedades. Proteger la información. Esa parte es muy importante en el punto 7, proteger la información. Las fugas de información son
vitales, porque por ese lado es que siempre tenemos inconvenientes en todos los esquemas de protección, porque la fuga de información o el cambio constante de empleados nos genera muchísimos inconvenientes, y creen que estar rotando personal simplemente por no pagarle antes está generando un problema, porque estoy entregando toda la información de mi empresa. ¿Ya? Existen diferentes clases de estudios de seguridad. Dentro de ellos encontramos el físico, el de personas, ¿ya? O al personal. Dentro del físico es las instalaciones, al personal son los estudios de seguridad. En la planilla de arriba, en la que les dejamos en la parte de tareas de la semana número 3, les dejamos un estudio de seguridad básico a personas para que lo analicen y hagan una estructura de cuáles son las preguntas claves que debo efectuar para un esquema de protección o una persona que voy a contratar dentro de un esquema de protección. Eso deben tenerlo muy en cuenta, por favor, llenarlo y colocarlo ahí de acuerdo a lo que ustedes vayan determinando en el estudio de seguridad a personas. El estudio de seguridad a personas debe ser un personal seleccionado de acuerdo a lo que está, no por recomendaciones. El error principal es cuando aceptamos a todo mundo simplemente por una recomendación específica y esa persona nunca me va a efectuar la labor que yo realmente necesito. En los procedimientos especiales metemos todo lo que son los protocolos y controles de prevención de pérdidas. Dentro de estos procedimientos especiales debemos tener muy en cuenta, por ejemplo, si trabajamos en una X marca, Coca-Cola, Postobón, bueno, Postobón Colombia, porque Postobón no existe en México, una empacadora de todo esto. Entonces tenemos que evaluar el control de pérdidas que estamos, cómo va a ser el control de pérdidas y todo eso, pero eso es para esquemas de para jefes de seguridad, departamentos de seguridad. Cuando hablamos de esquemas de protección no evaluamos tanto los procedimientos especiales, pero dentro de esos procedimientos especiales sí metemos lo que son las rutas, control de rutas, todo lo que es la parte de avanzadas, contra avanzadas, inteligencia contra inteligencia y todo eso en grandes esquemas de protección. Entonces, esta parte de procedimientos especiales metamos, cuando lleguemos a ese punto, siempre metamos lo que es la parte de rutas. Si somos jefes de seguridad, pues metemos los procedimientos especiales en los cuales debemos determinar, y también metemos la parte de rutas para los esquemas de protección y todo eso. Muy importante esa parte, ¿ya? Las primeras preguntas que debo responder dentro de un estudio de seguridad: ¿qué protegemos? ¿De quién o quiénes nos protegemos? ¿Dónde y cuándo nos protegemos? ¿Cómo, con qué nos protegemos? Ya. Vamos a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué protegemos? ¿O a quién protegemos? ¿Ya? Objeto o persona a proteger. ¿De quién o quién los protegemos? La persona está amenazada, robo, hurto, secuestro, extorsión. ¿Qué es lo que tiene y en qué está compuesto su nivel de vulnerabilidad, su nivel de riesgo? Por eso preguntamos de qué lo estamos protegiendo, dónde y cuándo lo protegemos. Ya. ¿Dónde? En la empresa, en los desplazamientos o en todo lugar. En todo lugar. Pero el error principal cuando hablamos de todo lugar es que en la mayoría de los esquemas de protección existe algo muy importante. Llegan, lo custodian todo el día, se llegan a las 7, 8 de la noche e inmediatamente abandonan a su VIP, se van a dormir y el VIP queda totalmente vulnerable en la noche y no sabemos si realmente le puede pasar algo al VIP. Entonces es cómo lo protegemos y hasta cuándo lo protegemos y cuál es nuestro nivel de responsabilidad, hasta dónde lo podemos proteger. Eso debemos tenerlo muy en cuenta, muchachos, porque si le llega a pasar algo a ese personaje y usted no tiene en qué ampararse, van a decir: ¿y usted por qué no optó unas medidas de seguridad para esa persona? ¿Ya? Entonces eso también debemos tenerlo muy, muy en cuenta, muchachos. ¿Ya? ¿Qué elementos protegemos o qué elementos contamos para proteger a esa persona o a esas personas que están? Uno de los elementos más importantes que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, vehículos blindados, armamento, pero todos estos elementos deben ser evaluados y deben ser capacitadas las personas para poder obtener una mayor reacción. No me gano nada con entregarle un vehículo blindado a una escolta que no lo sepa conducir, porque el vehículo blindado tiene unas ciertas características específicas para poderlo maniobrar, a entregarle un vehículo convencional. Cuando hablamos de un vehículo blindado, un ejemplo, por ejemplo, el vehículo blindado, el mayor peso del vehículo blindado está en los vídeos. Entonces dicen que van a hacer una J o en un entrenamiento de escoltas. Vamos a hacer una J o una californiana, un giro en U. ¿Ya? Muchachos, seamos objetivos.
Si vamos a hacer una J, una californiana, una blindada, la podemos voltear. Muchísimos dicen, yo la he hecho, sí, lo hacen, pero gracias a Dios no ha tenido el peso. Pero ahora, hágalo a gran velocidad, en una redacción, donde el mismo peso de la persona y el mismo peso de la redacción y los giros son contrarios, la camioneta se va a voltear. Entonces tenemos que tener en cuenta que sí, el arma del conductor es el vehículo, pero debe conocerlo y debe saber las capacidades y limitaciones que debe tener ese elemento. Muchísimos escoltas, guardias de seguridad, yo he visto que entran a esquemas de protección y no saben manejar ni su propia arma. Hemos visto videos y he publicado videos donde personas antiguas se han golpeado, han soltado tiros, han hecho muchísimas cosas. O sea, no debemos tener en cuenta que la preparación es algo muy importante, y la preparación no es de un día ni de dos, la preparación es constante, es de todos los días. Nosotros como instructores certificados de las diferentes compañías buscamos también estar actualizándonos y buscamos también constantemente hacer cursos para nosotros actualizarnos y poder actualizar también a nuestros seguidores y a nuestros cursantes, porque no podemos salir con bobadas, ¿ya? Por eso metemos muchísimo lo que es la parte de la casuística, en la cual evaluamos realmente qué es lo que está pasando y cómo está pasando y hasta dónde está llegando, y el nivel de la delincuencia. Tengamos en cuenta que el delincuente sí se prepara y el delincuente sí está constantemente evaluando los riesgos y todo eso. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, muchachos. Ustedes como directores de esquemas de protección deben tener muy en cuenta esa parte. Si no la tienen en cuenta, están jodidos, muchachos. Con todo respeto, están jodidos. Sigamos. ¿Cómo se hace un estudio de seguridad? Ya. Primero vamos a irnos punto por punto, lo que estamos colocando acá. Primero, hacer un examen de todos los puntos más vulnerables. Esa es el análisis de riesgo. Ya, para eso se les está entregando a ustedes una serie de preguntas que deben elaborar. Esa serie de preguntas están en las planillas de la semana 3, está en la planilla número 2. Hacer una relación de los peligros que pueden correr: incendios, sismos, explosiones. No solamente todos los peligros naturales, sino los peligros no naturales y los peligros que voy a realizar. Por eso son las preguntas, son como 50 preguntas, ¿ya? Hacer una relación de las personas consideradas sospechosas. A ver, en esquemas de protección de alta vulnerabilidad, todo mundo es sospechoso, pero existe un nivel de riesgo en el cual, por ejemplo, en los políticos es muy difícil hacer una lista completa, pero sí tenemos una lista específica. Con actores tenemos una lista también específica, ¿ya? Pero siempre conocemos cuál es el nivel de vulnerabilidad de esa persona. Como jefe de escoltas o jefe de seguridad, debo conocer el nivel de riesgo y hasta dónde voy a llegar con esa persona, ¿ya? Se botón un poco porque está así como bueno, ya. Establecer los perímetros, áreas y zonas de seguridad proteger. Dentro de los perímetros y áreas y zonas de seguridad proteger, para nuestro empresario o como jefe de seguridad, debo tener que las zonas de peligro es mi área de influencia. Jefe de seguridad de unas instalaciones o una empresa, debo tener en cuenta que es la empresa que yo voy a custodiar, cuál es el área de seguridad, los perímetros, las instalaciones, control de pérdida y todo eso. Para el jefe de escoltas es más complicado. ¿Por qué? Porque debe establecer no solamente el área de peligro, la vivienda, las rutas, la zona donde trabaja, la zona donde come, las visitas que va a realizar. O sea, todo eso es el área de peligro que puede correr esa persona, y debo determinar qué, y el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, y el qué hacer en caso de, ¿ya? Por último, vamos a determinar cuántos elementos de seguridad necesitamos. ¿Cuántos elementos de seguridad necesitamos para proteger ese esquema de protección? Eso es una parte muy importante, porque si no determinamos cuántas personas necesitamos, pues no vamos a poder recomendar. Pero dentro de esto no podemos exigir un gran esquema de protección, porque muchos empresarios simplemente van a querer una escolta discreta, 1, 2 escoltas, 3 escoltas, 4 escoltas, pero estamos hablando de diferentes tipos de esquema de protección.